Muy bien. Si no me equivoco, ahí pueden ver ya mi pantalla bien. Sí. Entonces, iniciamos en seguimiento al proyecto de desarrollo y dadas las condiciones bajo las cuales podemos operar hasta ahora, pues continuamos con otro taller aún en formato digital, que es la transición de jefe a líder y cómo hacerlo adecuadamente, ¿sí? ¿Cuál es el formato correcto? Como lo hemos venido haciendo y como ahora ya lo saben, lo que haremos es dar la exposición en la información inicial, sentar algunas bases, dar algo de información, acciones y recursos prácticos. Les haré un par de preguntas durante el taller, durante el trayecto de la exposición, y al final me gustaría escuchar sus puntos de vista y las respuestas que hayan tenido. ¿Sale? Dicho esto, entonces, comencemos. De jefe a líder. Algo que definitivamente ha estado muy presente en la mayoría de las conversaciones que he tenido con ustedes, tanto en lo grupal como en lo individual. Partamos de las definiciones del libro. La definición de jefe nos habla de jerarquía. Se denomina jefe a la persona que tiene bajo su cargo a un grupo de personas y debe, del deber, orientarlas a la consecución de distintos objetivos. Lo primero que me llama la atención de la definición, y aquí empieza la invitación a reflexionar, es que hablamos de jerarquía. Hablamos de un deber y hablamos de un grupo de personas a cargo de. Nos movemos a la definición de líder y tenemos a una persona que agrupa, o sea, ayuda a que un grupo de personas se congregue, trabajen en conjunto para lograr algo que quieren lograr en común, ya sea una meta, ya sea un proyecto, ya sea una causa. Y una definición adicional que tenemos ahí, en la parte de abajo, es también una capacidad. ¿De qué? De tener influencia. Cuando decimos influencia social, decimos influencia que impacte a un grupo de personas con la finalidad de una colaboración. Entonces, una capacidad de influir en un grupo de personas con la finalidad de que ese grupo de personas colabore para X cuestión. Ambas definiciones, si se las hubiera preguntado, considero, dado lo que ya los conozco, que me habrían dado respuestas similares a estas. Las diapositivas que van a ver a continuación, tanto el perfil del jefe como el perfil del líder, son ejemplos llevados a un extremo. Ni todos los jefes tienen estas características o este perfil, ni todos los líderes lo tienen. Sin embargo, lo que queremos lograr con estos ejemplos es hacer un contraste directo entre un perfil y otro y ver cómo nos movemos a partir de ese contraste, cada uno de ustedes. La reflexión es, conforme vean el perfil, dense cuenta de en qué momentos, en qué situaciones ustedes cumplen con una o varias de las características de un perfil u otro. Cuando hablamos del jefe, en el sentido un tanto anticuado u obsoleto de la palabra, es aquella persona, hombre o mujer, que parte de su autoridad. ¿Sí? Como decía el concepto, hay un tema jerárquico y de esa jerarquía, esa persona normalmente es autoritaria. Dice, impongo mi autoridad y por la posición jerárquica que tengo sobre ti o sobre el equipo, las cosas se hacen de cierta manera.
Cuando decimos que esa persona puede llegar a ser arbitraria o es arbitraria, significa que decide en función única y exclusivamente de su criterio. Por lo tanto, hacemos una correlación directa con ser impositivo o impositiva. Lo que yo digo es, lo que yo digo se hace. Eso hace que este tipo de perfil de persona, este tipo de perfil de jefe, de nuevo llevado al extremo y desde el concepto anticuado, obsoleto, es una persona normalmente rígida, normalmente cerrada. No tiene disposición ni a escuchar nuevas ideas ni a hacer las cosas de manera diferente. Si lo ponemos a prueba, normalmente es un mal comunicador o comunicadora. No dice no da las explicaciones pertinentes que le permitan a los integrantes del equipo o a la persona recibiendo la información entender el por qué se deciden hacer las cosas de tal o cual manera. ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la directriz? ¿Cuál es la justificación? Normalmente da información o incorrecta, o incompleta, o indirecta. Como ya vimos en los talleres de comunicación, nada de eso, ninguna de esas características corresponden a las características de un buen comunicador. Normalmente, esta persona tiende a ser explosivo, explosiva y a imponer su autoridad o su manera de ver las cosas cuando hay un desacuerdo, tanto hacia su equipo como hacia las personas que están a la par de esta persona. Por eso nos referimos al punto de bajo nivel de inteligencia emocional. Normalmente no son personas que aceptan opiniones diferentes, perspectivas diferentes, que están abiertas al diálogo. Normalmente son personas blanco y negro, binarias, absolutistas. Eso las hace normalmente antipáticas. Cuando hablamos de antipatía, hablamos de lo opuesto a ser empático. Lo opuesto a quererme poner verdaderamente en los pies del otro, ya sea emocionalmente o intelectualmente. No estoy buscando llegar a soluciones en común. Normalmente estoy buscando que se haga mi voluntad, que se hagan las cosas como yo quiero, como yo las veo, como yo considero que son correctas. Y cuando no es así, también mi estado emocional normalmente es negativo, ¿de acuerdo? Cuando eso no sucede, el estado emocional de la persona en este ejemplo normalmente es o de enojo, o de frustración, o de desapego, o de desinterés, etc, etc. Y normalmente, si metemos todo esto a la fórmula, normalmente es una persona que ve por sí misma y nada más. Es una persona que ve única y exclusivamente por sus propios intereses a costa de todo y a veces de todos. De nuevo, para quien acaba de entrar, este es un ejemplo de un perfil del jefe en el concepto obsoleto que nos va a servir para crear un contraste con lo que viene. Les planteo esta pregunta para que hagan una breve reflexión y al final del taller puedan darme su opinión. ¿Ustedes creen que el jefe, en esa figura más jerárquica, más impositiva, más arbitraria, es un mal necesario? Y lo pregunto porque parece que así es. Parece que en 9.9 de cada 10 empresas, al menos hay una persona así. En este sentido, habría que cuidar que esa persona no sea yo. Entonces, primera pregunta, primera invitación a reflexionar es, en su opinión, en su experiencia, ¿ustedes creen que el jefe es un mal necesario? Lo comentamos al final. Continuamos con la otra cara de la moneda, el perfil del líder. El perfil que consideraríamos ideal. El perfil al que todos ustedes que están participando en este proyecto buscarían desarrollar, fortalecer, acrecentar o
incluso ya tienen varias de estas características integradas y ya las están poniendo en práctica. El perfil del líder, a diferencia del perfil del jefe, es inclusivo. Entonces, invita, trabaja en equipo, escucha, aprende. Es por eso que este perfil es receptivo. Receptivo a nuevas ideas, receptivo a nuevas maneras de trabajar, receptivo a nuevos procesos, receptivo a innovar, receptivo a escuchar retroalimentación, receptivo a recibir críticas constructivas, receptivo en todo sentido. Eso lo hace una persona abierta y flexible. Este punto es muy importante en una empresa interconectada como lo es esta, ¿de acuerdo? Ser abierto y ser flexible promueve la cooperación intradepartamental con nuestro equipo e interdepartamental con otros departamentos, hacia arriba, lateralmente y hacia abajo. Normalmente, si pensamos en ese perfil, pensamos en una persona que es un excelente comunicador o comunicadora, ¿de acuerdo? Una persona que entiende el contexto, que está verdaderamente presente con la persona o personas enfrente de, que hace lo necesario por comunicar el mensaje de una manera que sea recibida correctamente, y ya sabemos que ahora eso significa que la persona o personas que reciben el mensaje lo entiendan como se quiso emitir. Es un comunicador o comunicadora que se asegura de eso, que se entienda, que se reciba el mensaje, y normalmente el líder es esa persona que le explica al equipo o al individuo el por qué se están haciendo las cosas, que les ayuda a ampliar su propia perspectiva, a tener más noción del aspecto macro, amplio, estratégico, y entonces impulsa al equipo a trabajar, como vimos en la definición, hacia algo en común. Es por eso que es cooperativo o cooperativa. Entiende la importancia de trabajar en equipo, entiende la importancia de trabajar en conjunto y sabe que los resultados van a ser mejor de esta manera. ¿Por qué? Porque también tiene un alto nivel de inteligencia emocional. Tanto cuando viene de un déficit, cuando recibe retroalimentación que podría identificar como negativa, cuando recibe incluso críticas directas, cuando hay cosas y aspectos a mejorar, dado que es receptivo, receptiva, abierta y flexible, que cultiva este tipo de características, son bien recibidas. ¿Por qué? Porque está enfocado o enfocada a resultados, más que a alimentar o cuidar su imagen o ego. Esto lo hace una persona altamente empática, que ahora ya sabemos que es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, ya sea a nivel emocional, entender qué es lo que la otra persona o las otras personas sienten, y o a nivel intelectual, pensar como la otra persona está pensando, tener la perspectiva que la otra persona está teniendo. Y finalmente, y se los he dicho varias veces a través de este proyecto, el líder no es el que manda. Efectivamente, el mejor líder es el que se pone al servicio de los demás. Como les he mencionado anteriormente también, ponerse al servicio no es ponerse de tapete. Ponerse al servicio es estar enfocado y orientado en soluciones y siendo absolutamente responsable de mí, de mis resultados y de mi equipo. De nuevo, les planteo esta otra pregunta, ahora en el sentido del perfil exagerado también, acentuado del líder. El líder es un personaje de ficción. Es esa figura que idealizamos como él o la todopoderosa, que lo resuelve todo, que siempre tiene las respuestas, que lo hace todo perfecto, que jamás pierde la calma, que lo tiene todo perfectamente calculado. Ahorita me gustaría escuchar su opinión. Una pregunta directa para cada uno y una de ustedes. Dada esta información
Y les anticipo que, como ya se habrán dado cuenta, muy pocas personas se encuentran verdaderamente en un extremo u otro. ¿En dónde se ubican ustedes? ¿Sí? Dentro de esa escala de grises, dentro de esta línea cargado hacia un lado, hacia el otro, ¿en dónde se ubican? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Sí? ¿En dónde, en qué área, en qué momento, en qué situación me comporto más de una manera o de otra? Y cuando me comporto más como jefe, ¿qué resultados obtengo? ¿Me ayuda o me limita? Cuando me comporto más como líder, ¿qué resultados obtengo? ¿Qué retroalimentación tengo? ¿Directa e indirecta? ¿Sí? Tercera pregunta. Ahorita la desarrollamos. Desde una óptica realista, desde una óptica mejor diseñada, menos basada en absolutismos, en binarios, si se dan cuenta, lo mejor de los dos mundos es aprender a conciliar ambas figuras. Un ejemplo simple que se me ocurre es, hay momentos en donde es importante establecer la posición jerárquica. Hay momentos y hay situaciones en donde es importante dar una instrucción concreta y directa y asegurarnos que se ejecute, que se implemente. Que si nos vamos a los conceptos, sería cargarnos un poco más al perfil del jefe, ¿de acuerdo? No todas las situaciones permiten tener la conversación, la empatía, el desarrollo y tal. Hay situaciones que requieren soluciones rápidas, instantáneas. Sin embargo, se pueden hacer de mejor manera. Mucho de lo que hemos venido trabajando es las formas importan. La estrategia de comunicación importa. El lenguaje corporal importa. El tipo de información que doy importa. Entonces, yendo más allá de los binarios, si están de acuerdo conmigo, podemos acordar que una mejor definición es el jefe líder, que sabe lo siguiente. Responder. Hablamos de la distinción. Responder versus reaccionar. El líder, que incluye la parte de tomador de decisiones, de solucionador de problemas, sabe responder a esas situaciones de acuerdo a las necesidades que se le presentan. ¿Sí? Esas peculiaridades, esas características que son siempre diferentes. No tiene una misma fórmula para resolverlo todo de la misma manera. El ejemplo que ponemos aquí es, a veces es con empatía, a veces me pongo en los zapatos del otro, a veces cambio mi óptica y veo más la óptica del otro. Y en otras ocasiones, eso no es lo ideal, ni siquiera es óptimo o incluso puede ser poco útil. Ahí es cuando puedo hacer uso de mi posición y simplemente dar una instrucción concreta y asegurarme que se lleve a cabo. Ahí es donde tenemos ese balance adecuado, ¿sí? Entre el mandar y entre el servir. Ahora, algunas acciones prácticas para transicionar correctamente. Cuando me refiero a transicionar correctamente, no me refiero exclusivamente a ir de jefe a líder, sino también de líder a jefe cuando la situación lo requiera. ¿De acuerdo? Esa transición y el saber ponerlos, ahora sí, como diríamos coloquialmente, las diferentes cachuchas, los diferentes atuendos de acuerdo a lo que la situación demande. Tenemos lo siguiente. Como lo hemos venido haciendo en otros temas, todo parte primero de la identificación. ¿Dónde me ubico yo? ¿Dónde se ubican ustedes? ¿Sí? Dentro de esa escala de grises, en la que seguramente todos nos ubicaremos en un cierto rango, ¿en dónde están ustedes? ¿Y qué significa eso? Nos lleva a la parte número 2. El reconocimiento de saber, estoy mucho más cargado a esta polaridad o a esta polaridad. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo lo identifiqué? ¿Cómo es mi conducta? Ahí es donde se vuelve relevante la parte de realizar un inventario personal, de saber cómo actúo. ¿Cómo actúo cuando estoy tranquilo? ¿Cómo actúo cuando estoy estresado o estresada? ¿Cómo actúo cuando tengo un montón de presión encima? ¿Cómo actúo cuando no salen las cosas?
cómo actúo cuando recibo retroalimentación positiva, neutral, negativa, cómo actúo con mis pares, con mis superiores, con mi equipo. Lo que salga de ese reconocimiento y ese inventario nos va a permitir, como lo hemos visto también anteriormente, ordenar. El ordenar nos da estructura, la estructura nos da enfoque y el enfoque nos da claridad. Entonces, aquí la invitación es, una vez que lo ordenen, enlisten sus principales áreas de oportunidad e identifiquen particularmente dónde es donde se representan más, ¿sí? Si ven que hay un déficit en la conducta, identifiquen en qué situaciones es donde se vuelve particularmente evidente. El punto número 4 es la columna vertebral de todo el proyecto, que tiene que ver con la ejecución, ¿sí? Hay que actuar, ¿no? Y para actuar en este sentido, más que darles una línea concreta de desarrollo, los invito a que experimenten con distintas maneras de responder. A lo que me refiero con esto es, si ya cacharon las principales áreas de oportunidad y las situaciones en donde son más evidentes, experimenten con, tal vez en un momento, ser más empático o empática. Tal vez en otro momento, ponerme más en la perspectiva del otro. Tal vez en otro momento, fomentar una apertura a un intercambio de ideas, a una lluvia de ideas. Tal vez en otro momento, a simplemente guardar silencio y hacer una reflexión, etc, etc. ¿Sí? Esto tanto en situaciones de calma, como en situaciones de estrés, como en situaciones en donde nuestra identidad o ego se sienta atacada o identificada o amenazada. Eso es lo que los va a ayudar a ser más resilientes. Y como en otros ejercicios no es fácil, ni se trata de que sea fácil. Se trata de que a través de la práctica se vuelva más parte de ustedes y les venga más natural hacer este ejercicio. Y finalmente, una vez que lo hayan hecho más de una vez, hagan una evaluación de los resultados que están teniendo. Porque seguramente va a haber cambios, como lo hemos visto a lo largo de todo el proyecto. Para que algo cambie y para que algo se transforme, empieza primero aquí. Yo cambio y por ende cambia mi entorno. Esta es una frase que me gusta mucho y creo que engloba de una manera concreta todo lo que queremos comunicar aquí, que es importante. De manera general, al jefe se le obedece por jerarquía, ¿no? Porque tengo que, porque es parte de la posición en la que me encuentro. Se pueden identificar desde la parte que recibe la instrucción de sus jefes y también al revés, cuando ustedes dan la instrucción e identifican que la persona que recibe la instrucción o no está de acuerdo o no lo entiende claramente o no le hace total sentido y sin embargo obedece porque ustedes son los jefes. Si vamos más allá y subimos un par de escalones de nivel de desarrollo, entonces hablamos de que al líder le siguen por convicción. ¿De acuerdo? El líder puede o no tener una posición jerárquica superior a quien le sigue. Sin embargo, las personas que le siguen, las personas que cooperan con esta persona, las personas que trabajan en conjunto, lo hacen por convicción. Y esa es la idea, que por convicción, las personas con las que trabajamos, el equipo, los pares y hacia arriba, nos sigan, nos escuchen, nos ayuden a crecer y nos ayuden a ponernos al servicio a través de una convicción auténtica, ¿sí? De creer realmente en lo que estamos proponiendo, en lo que estamos diciendo, en lo que estamos comunicando. Con esto les termino de compartir pantalla y les abro el foro para que respondamos alguna o algunas de las preguntas que planteamos durante la presentación.
¿Quién quisiera comenzar? Puede levantar la mano o quitarse el mute. Adelante. ¿Alguna de las preguntas o alguna pregunta, comentario o algo que quiera compartir? Es bienvenido. Adelante. Yo tengo una duda, Arturo. Digo, comulgo con la idea de lo que en realidad entiendo bien el concepto. Mario, ¿pudieras quitarte el cubrebocas porque no se te escucha nada, de favor? Si no es mucho pedir. Estoy en una zona cerrada, compañero. ¿Quieres que seguridad me la haga de jamón, ¿verdad? Ok. ¿Ya qué hacemos? Pues yo no soy privilegiado, yo no tengo mi reservado. Yo vivo aquí estoy en la colmena, que es ingeniería, y soy una abejita más. Bueno, Torres, estoy igual de es- todos. entiendo el punto y estoy de acuerdo en los planteamientos generales. Creo que yo hice una reflexión rápida sobre lo que dices y sí hay cosas que hacer. Pero hay algo particular. ¿Qué pasa en organizaciones donde hay un escalafón muy alto o muy grande? Es decir, al final de cuentas, esto debería de derramarse desde arriba hacia abajo. Es decir, al final de cuentas, vamos a suponer, en mi caso particular, yo estoy, digamos, en un punto medio o quizás está más bajo en cuanto a jerarquía. Hay directrices, direcciones, hay instrucciones de 4 o 5 niveles arriba de mí que marcan líneas y que a veces no te dan mucha alternativa a que tú tengas autonomía de acción y muchas veces, pues a veces recibes órdenes muy explícitas que a lo mejor no necesariamente comulgas con la forma, pero al final de cuentas se te pone el hecho de que, bueno, pues es mi jale y es una orden y se acabó. ¿Qué ocurre cuando en este caso este tipo de actualización, vamos a suponer que yo haga las modificaciones y los cambios que se planteen para hacer esa transición? Yo, modestia aparte, no me siento lejos de eso, pero al final de cuentas, si ves hacia arriba y hacia abajo, te das cuenta que a veces traen una forma más tradicional de lo que es el jefe. De lo que tú dices ahora, pero jefe, pues los jefes siempre han existido y para muchos aquí mismo, y conozco varios, la definición de jefe es esa, es decir, y esa es la actitud clásica de que debe ser jefe. Y en el momento en que a ti te ascienden a ese puesto, tú automáticamente te pones digamos, esos modos tradicionales, porque lo que tú escribiste ahí, lo que quedó escrito aquí de autoritario, arbitrario, impositivo, rígido, pues esa es, digamos, la receta de cualquier jefe de hace 100 años hacia acá. Y es una receta que te enseña mucha gente y que a veces, pues nuestros propios voces, digo, no hay micrófonos, no se hagan. Digo, algo no sé si en un momento dado también son sensibles a ese tipo de cambio de mentalidad, porque esto más que ver, más lo que yo percibo aquí es que se está buscando un cambio de mentalidad, porque evidentemente las organizaciones que tienen una forma más inclusiva son más productivas, son más eficientes y están más abiertas a los retos que se presentan, a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. No sé, es lo que yo opino. Bien. Lo que más me llama la atención de lo que dices, creo que va a englobar toda la intención específica de este taller, a diferencia de otros, es el cómo ustedes, ya en puestos de liderazgo, ¿sí? Algunos medio, algunos un poco más arriba, algunos un poco más abajo, sin embargo, ya puestos de liderazgo, al recibir esta información y al integrarla y al entenderla, evitan precisamente lo que acabas de decir, Mario, que es en una organización dinámica que está evolucionando, lo que yo quiero lograr a través de esto es que ustedes cuando muevan de posición, cuando tengas más autonomía, que a lo mejor ahorita es un poco carente si tú quieres, que no nos exime por completo, ahorita veremos esa parte, pero cuando haya más autonomía, cuando haya más jerarquía, principalmente en una empresa altamente vertical, como lo mencionas, ¿cómo no me pongo ese saco? ¿Cómo al identificar que esta caja y este formato de persona no es lo que quiero, no es el tipo de líder que quiero ser, y al entender que no da los mejores resultados,
por experiencia propia, habiéndolo vivido antes en otra posición, entonces nos permite justo eso, que cuando lleguen a posiciones de liderazgo superiores, no se pongan ese saco. Y al contrario, se vuelvan ustedes los agentes de cambio para un tipo de liderazgo y no un tipo de imposición jerárquica o de simplemente dar la orden explícita y se hace como quiero, ¿de acuerdo? Ahora, ese es como un nivel. Otro nivel, otra manera de verlo es, y lo hemos platicado bastantes veces, en el puesto en el que ustedes tienen, todas las personas que ahorita están aquí, tienen cierto grado de autonomía, sin duda. Ninguno de ustedes está completamente atado de manos. Y mucha de esta información, la intención principal que tiene es que puedan maximizar esa autonomía haciendo uso de esta información. Normalmente eso se va a ver hacia abajo con sus equipos o de manera lateral. De manera lateral con compañeros que estén en posiciones similares, en donde haya una interacción y los dos empiecen a hablar el mismo idioma, ¿no? Hay una mayor capacidad de cooperar en ese sentido. Y de otra manera, a nivel del equipo, de mí hacia abajo, pues definitivamente hay más autonomía que de mi posición hacia arriba, ¿de acuerdo? Ese es principalmente el punto de compartir esto en los niveles jerárquicos en los que ya se encuentran. Entonces, por una parte, para aprender qué no quiero hacer una vez que evolucione dentro de la organización. Por otra parte, ver dónde me posiciono actualmente, en qué rango estoy entre un lado y otro. Y por otra parte, y más importante, habiendo reconocido dónde estoy, cómo voy a mejorar, ¿no? Y qué impacto y qué resultados va a tener. Te agradezco, Mario. Excelente. Si quieres comentar algo más, adelante. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién dice yo se puede quitar el mute? Adelante. Me aparece aquí tu pantalla, Ricardo. Sí, correcto. Sorry, me vengo conectando apenas. Hola a todos. Hola, hola, adelante. No, realmente no estoy enterándome bien del tema, pero y por eso apagué mi micrófono, pero bueno, No pasa los nada. escucho y aprendo. Bien. ¿Quién más que quiera participar por acá? ¿Quién tenemos? Fernando, Iván, Ernesto, Luis, los dos Marios, Mildred. Por mi parte, nada que abonar. Bien, Ernesto, nada, ¿alguien más? No digo, creo que sí está, como dice Mario, sí está bien claro y creo que sí va mucho de la idea tradicional, ¿no? Y lo que tenemos que nosotros aportar para tener esas dos partes, como dices, o como decías, si el jefe es algo más necesario, pues como una figura de responsabilizar para una tarea, pues creo que sí es necesario, ¿no? Pero sí con la flexibilidad que ponías al final, creo que es lo mejor, o sea, saber estar entre jefe y líder cuando sea necesario. Creo que me parece un muy buen punto. Concuerdo, Luis. Lo que se pretende comunicar con esta pregunta específica es el rol del jefe, como lo conocemos, en este concepto un tanto exagerado, también tiene una función. Y esa función es ejercer su jerarquía. Cuando hablamos del ideal o de la connotación positiva, es el ejercer su jerarquía de la manera correcta para acelerar la obtención del resultado deseado. ¿Sí? Entonces ahí es que va de la mano de la capacidad de tomar decisiones. Normalmente ante una situación difícil o ante una situación estresante o ante una situación importante. Ahí es cuando considero y se ve que el líder, esa figura, puede hacer esa transformación, ese switch, ponerse la gorra de jefe y decir, a ver, aquí es momento de ejecutar, de implementar. En este momento no tengo tiempo de desarrollar toda una tesis para que entiendan por qué se ve así. Sin embargo,
les pediré el voto de confianza y les exigiré los resultados y en su momento podemos hacer el team back y evaluar y entonces ya pasada la situación o la exigencia o la urgencia, entonces nos podemos sentar y entonces ya les puedo compartir más información y un tanto hasta justificar mi manera de actuar, ¿sale? Se me hace importante y hacia ahí va la distinción y las preguntas. Alguien que quiera añadir algo respecto de la otra pregunta. Muchas veces parece que vemos a ese líder que queremos generar en la organización, sobre el cual estamos trabajando, sobre el cual estamos construyendo, parece a veces que se viera como un personaje ficticio, como que no es muy realista. ¿Qué opinan al respecto? Arturo, bueno, yo solo quería comentar un poquito antes de la pregunta. Adelante. Creo que de toda la presentación, digo, todo está súper interesante, pero creo que lo que más me movió fue como la definición de jefe líder, lo mejor de ambos mundos. O sea, yo no había escuchado nunca esa definición y creo que todos, digo, bueno, al menos de donde vengo, donde he estado y el tiempo que he estado aquí, todos creemos que la mejor definición es ser un líder. O sea, todos creemos y satanizamos el término de jefe, ¿no? O sea, incluyendo a la gente que está debajo de nosotros. Y creo que, tomando la pregunta de que si es un personaje ficticio, yo creo que muchas personas vamos por el mundo creyendo que lo ideal es ser un líder y no un jefe líder, ¿no? O sea, ahora que lo veo en la definición como tú lo planteas y cómo lo defines, creo que, al menos yo, en lo personal, he vivido engañada, ¿no? Todo este tiempo. O sea, creyendo que realmente lo perfecto, lo ideal, lo que sí va para adelante, lo que va a caminar es que seas líder y no realmente un jefe líder, ¿no? Y mucha gente, cuando tienes gente a tu cargo, eh, porque he escuchado hasta comentarios, ¿no? De repente dicen, pues es que no es un buen líder, pero, híjole, ahora que escucho la definición digo, pues es que creo que lo complejo y lo interesante es que lleguemos a ser el jefe líder, ¿no? Sí. O sea, creo que es como un equilibrio, ¿no? Tienes que buscar ese equilibrio y obviamente quizá todos, no sé, yo voy a dar mi opinión, pero creo que todos comenzamos siendo jefes, no siendo líderes definitivamente, ¿no? En el camino nos hemos ido cargando un poquito para un lado, un poquito para el otro, y sí tiene mucho razón Mario en que quizás sí a nuestras generaciones nos ha tocado, pues no sé si llamarlo ser educados o así aprendimos, ¿no? O sea, venimos de jefes, quizá no todos líderes, pero muchos son jefes, ¿no? Esa es mi opinión, creo que todavía hoy en día en muchas organizaciones sí vemos al personaje líder como de película, ¿no? De Disney. Sí, Así como lejano, pues. exactamente. Cachaste perfecto la intención de tanto las preguntas como la síntesis de los dos conceptos. Justamente lo que quería comunicar alrededor de esto es precisamente déjame voltear, déjame ver. Ahí estás. Precisamente el encontrar este punto en donde ambos conceptos se comunican porque ustedes son ambas, ¿sí? Y tendemos a polarizar los conceptos, que fue justamente lo que hice. Lo quería llevar a un extremo y al otro y después decir, hey, pero esto lo podemos sintetizar en un solo concepto, ¿sí? Y efectivamente, el rol del jefe, el rol de, digamos, mandar, tener una posición jerárquica, tiene una utilidad y tiene una función y tiene un lugar y un tiempo y un momento y una manera adecuada. Y eso no te hace menos líder, siempre y cuando no descuides las características que el líder o la líder cultiva, ¿sí? Constantemente, que es mi cierre anterior a la retroalimentación de Luis, que fue en ocasiones, porque eso es lo que requiere la situación, ustedes necesitan tomar decisiones
que desde afuera podrían parecer autoritarias, arbitrarias, completamente autocráticas, ¿sí? Sin embargo, ustedes tienen información, ustedes tienen y ven otra parte de la película que a veces integrantes del equipo no ven. Sin embargo, ahora sí, El dinero. yéndonos un par de pasos hacia adelante, entra la parte de la responsabilidad del líder de una vez que pasó la situación, una vez que se calmaron las aguas, entonces me puedo acercar con el equipo, ¿de acuerdo? Y entonces les puedo comunicar y puedo generar otra vez esa inclusión, puedo generar otra vez esa cooperación, puedo volverme una vez más ese excelente comunicador o comunicadora que le haga entender al equipo, wow, no solo mi jefe, mi jefa no es terrible, sino que ahora entiendo el tren de pensamiento detrás de su toma de decisión. Ok. Lo que muchas veces pasa, y aquí ahora sí que no los voy a dejar salirse con la suya tan fácil. Lo que muchas veces nos pasa es que tomamos la decisión porque era lo necesario, resolvemos el problema, sale la situación, pero ya pasó y nos olvidamos de hacer el team back con el equipo. Y entonces, esa parte que sí se genera en los integrantes del equipo de sentirme a lo mejor nada más me mandaron o no me escucharon o simplemente me exigieron o nada más me presionaron, queda ahí. Entonces, no se les olvide esto. Es muy importante dar ese último paso, reunir al equipo después de que pasa la tormenta y asegurarnos de volver a generar esa inclusión, esa cooperación, de que entiendan qué es lo que está pasando y por qué. Ahí es donde para mí, Mildred, en este caso Mildred, Luis, Mario, está la síntesis con la connotación completamente positiva del jefe líder, ¿no? Utilizo la jerarquía, tomo decisiones cuando es necesario y también cultivo todas estas otras características. Excelente contribución, gracias. Sí, Bien. punto, nomás un comentario. Mira, ahorita que estoy revisando las notas que tomé de lo que es el jefe y el líder, aquí hay yo diferencio, digo, a lo mejor no es la intención, pero a mí de repente me brinco así y te lo quiero comentar. Así. Dale. Yo en el jefe veo al administrativo que cuida el dinero del jefe y al líder al operativo que hace el jale. Es decir, ¿en qué momento nosotros metemos o en qué momento? Porque hay veces que muchas de las decisiones que yo tomo y toman muchos de nosotros, porque todos aquí tenemos en mayor medida una cierta capacidad y una responsabilidad para bien y para mal para la empresa. Es decir, aquí la cuestión económica es una mala decisión nuestra puede costar mucho dinero, una muy buena decisión puede ser rentable para la empresa. Al final de cuentas, para mí ha sido determinante siempre decirle a mi equipo lo importante que es la rentabilidad de nuestra actividad y entre otras cosas. Muchas veces las decisiones de muchos jefes van basadas a información que obviamente no permean hacia sus subordinados, que puede ser las metas económicas o los gastos que ya se incurrieron o las utilidades que se espera recibir por parte de la empresa o de la dirección de la empresa. Y entonces a veces, aunque tú estés consciente de que te gustaría ser más cuate, resulta que pues hay una connotación, hay una cuota ahí, o hay un tenor económico que no necesariamente lo tienes que permear hacia tu gente, y eso toma la decisión. ¿En qué momento podemos nosotros, o qué parte de ese nuevo liderazgo debe de ser? No sé si trato, ahorita que te estoy tratando de redondear la idea. Nosotros tenemos que tomar, o yo lo veo así de esta manera, nosotros dentro de nuestra práctica de liderazgo tenemos que tomar en cuenta la rentabilidad de la empresa y que nuestras decisiones cuestan dinero. Sin duda. Y que ese dinero que nosotros generamos o perdemos es para bien o para mal, pues en nuestro beneficio. Porque al final de cuentas es, mientras las cosas salgan bien, pues tendremos trabajo. Mientras las cosas no salgan bien, pues podremos tener hasta perder la pérdida del empleo, porque al final de cuentas no debemos de olvidar que pertenecemos a un ente que es un negocio. De acuerdo. No somos paraestatal ni nada por el estilo. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿En qué momento entra la connotación administrativa? Es decir, nosotros tenemos un componente que no podemos permear a nuestros subordinados, que es el componente de utilidad de gasto.
y de dinero y de operación de la empresa y la factibilidad económica de la empresa. Si te entiendo bien la pregunta, aquí abrimos un elemento específico de la caja de Pandora que se me hace muy interesante, que el hecho de que lo comentes así me hace evidente lo siguiente. Inmediatamente pensaría, me viene esta idea, ¿por qué no? ¿Por qué no es viable comunicarle al equipo? Estoy partiendo de la premisa de que tenemos la información, ¿sale? De que el líder tiene la información, seas tú o un líder en un mando superior, etc, etc. ¿Por qué no comunicarle al equipo la información completa y transparente? ¿Sí? Ahora, Aquí viene mucho, perdón que te interrumpa, viene adelante. mucho el expertise del líder. Cuando tú percibes, por ejemplo, en nuestro caso, que percibimos un proyecto que trae un procesos de fabricación que son complicados, caros, si tú tienes el expertise y los detectas, pues sabes si implementas medidas, trabajas con las pláticas con el diseñador, con el cliente, incluso tu mismo jefe, incluso ellos mismos también, los expertos me dicen, este tipo de proceso es caro. Y este tipo de interacción yo lo tengo todo el tiempo, por ejemplo, con producción. Yo no es raro que yo baje a preguntarles ¿De qué acuerdo? nos sale más barato De hacer acuerdo. esto o el otro. Esa idea de hacer más rentable la fabricación, porque yo una de las cosas que siempre le he dicho a mi equipo es, nuestro cliente no es la empresa fulaneta, no es nuestro cliente, es el taller. Ellos son nuestros patrones. Nosotros estamos aquí por ellos y nosotros trabajamos para ellos. El cliente final, pues es el cliente de mi empresa, es el cliente de mi jefe, es el cliente de la empresa. Ese no es mi cliente es el taller. Entonces nosotros dentro de los procesos hacemos, pero sí tomamos en cuenta la cuestión de la rentabilidad de la operación. Claro que es fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no se tiene el expertise adecuado, pues tú muchas veces ocurre, a menos en mi área, que mucho el diseño estructural que llega a nuestras manos, pues los diseñadores no tienen el expertise o no les interesa, al final de cuentas, ellos dan soluciones en función a lo que saben o a lo que conocen, y esas soluciones constructivas son muy caras y ellos tienen más económicas. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo siempre estoy considerando la cuestión de la rentabilidad Sí. de la fabricación. Siempre estoy pensando en la manera de cómo nos salga más barato hacerlo, porque yo considero que esa es parte de mi trabajo. Ok. Y en mi gente permeo la necesidad de que tengan en cuenta la rentabilidad de la empresa y la facilidad y rapidez de la producción. Sí. Pero no, eso no es una práctica común. Va en función a la expertise de cada quien de la gente. Pero Concuerdo. nosotros, por ejemplo, muchas de mis decisiones o muchas de las decisiones que yo tomo junto con mi equipo van en función a una cuestión económica. Definitivamente, completamente económica. Y, y en otras ocasiones, pues tomamos o tenemos que tomar decisiones también porque ya nos llegan las cosas con una directriz en donde no hay mucha alternativa y a veces pues, son momentos incómodos porque son proyectos complicados, son proyectos donde la gente no se siente cómodo porque no tenemos la misma libertad de proponer, de hacer, Ajá. porque ya traemos la connotación de un costo o de un tiempo o de ambos. Pues, esencialmente, para mí es muy importante que quedara en el entendido de que nuestra actividad representa mucho dinero y debe de ser algo que debe estar siempre rondando en todas nuestras actividades y decisiones, la rentabilidad de lo que hacemos. Sin duda, de manera muy concreta, esto es un negocio. Y el negocio, para que sea sostenible a través del tiempo, tiene que ser rentable. Ahora, si me preguntas, que no es una pregunta concreta, pero es un excelente contexto, yo creo que hay un área de oportunidad ahí para que el costo o el ahorro o la eficiencia no sea el único criterio que te mueva en este sentido, ¿sí? Pienso que si queremos desarrollar un poco más otros factores, a lo mejor una estrategia de comunicación con personas clave que tú sabes quiénes pueden ser dentro de la compañía, te podría dar tal vez más información para que no el 100% de los proyectos vayan orientados al ahorro. Porque tal vez, por un ejemplo burdo y al aire, ¿no? El proyecto X tiene que ir orientado a una expertise
a una mínima cantidad de errores, que sí se traducen a ahorro, pero no es el indicador principal, ¿de acuerdo? O al expertise técnico que requiera tal proyecto y que lo importante es que salga con ese nivel de detalle técnico que se requiere, ¿no? Más que el cuánto cueste o no, más que cueste más caro o cueste más barato. Mi punto concreto de esto es que puede haber más de una sola directriz y si me regreso a la frase de que el líder responde de acuerdo a las circunstancias que tiene enfrente, a eso es a lo que me refiero. No tener solo una fórmula para para todas las situaciones. No estoy diciendo que la tengas, ¿sale? Solo estoy diciendo que me abre este tren de pensamiento, decir, ojo, si es que es así, sería interesante que analizaras cada proyecto uno a uno, ¿no? Y en función de eso, a lo mejor tienes esa directriz base, pero puedes moverte un poco hacia otras direcciones. ¿Te hace sentido? Más por último, perdón, porque no, al menos que quiero hablar antes. Tengo de la lista que tomé, de las notas que tomé, las características del líder que es inclusivo, receptivo, abierto, flexible. El tercer punto que es abierto y flexible. ¿Existe una definición común para esos dos, para esas palabras? Yo creo que de todas las demás son bastante objetivas y creo que se entienden perfectamente. Pero estas son las que yo creo que llevan una connotación bien especial. ¿Cómo podríamos definir un criterio a seguir o cómo deberíamos entender la terminación abierta y flexible? Es decir, Excelente. hay un término universal porque un abierto y flexible se presta a extremos, ¿estás de acuerdo? O yo lo veo así, de todos los puntos que anoté, son los únicos que para mí dices, bueno, ¿hasta dónde? Digo, todos los demás creo que son bastante claros y no hay mucha extensión, pero esos en particular son van a criterio de la persona, a mi criterio. O sea, mi criterio y mi concepto de abierto y flexible puede ser inmensamente mayor al tuyo o menor, o depende. Eso es un concepto un tanto subjetivo. ¿Hay un punto medio o hay una serie de ítems, digamos, límites que estén establecidos como normales para este punto en particular? Gran pregunta. Si analizamos cada uno de los puntos, hay indudablemente un grado de subjetividad, porque estamos hablando de conceptos en infinitivo aplicados a seres humanos. Entonces, sin duda el grado de subjetividad va a estar ahí y a veces va a ser mayor o menor. Para responder concretamente a la pregunta, creo que te voy a hablar en tu idioma y espero les haga sentido a los demás. Imagínate que es operar en función de principios esenciales que sirvan de base, o sea, first principles. Siguen siendo algunos subjetivos y otros objetivos, ¿no? Principios esenciales serían las características del proyecto, las características específicas de la situación, el objetivo que se quiere lograr, los recursos con los que cuento, el formato operativo que tengo que seguir, la directriz que tengo, etc., ¿no? Entonces, esos principios esenciales los va a determinar cada situación. Esa es la caja de la cual no nos podemos salir. Ese es el campo de juego. Porque de otra manera todo se vuelve irreal, ¿va? Entonces, partiendo de esos principios esenciales, cuando hablamos de apertura y de flexibilidad es, ok, tengo ya las reglas y tengo la cancha. En función de eso, yo haría las cosas de esta manera. 1, 2, 3, por la izquierda, va. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de apertura y flexibilidad? Que llegue alguien del equipo y te dé una idea que mueva 36 grados el plan. Cuando hablamos de apertura, hablamos de que tengas esa capacidad de realmente evaluar la idea, no evaluarla superficialmente, sino realmente evaluarla, no descartarla porque sí. Y si ves que hace sentido, entonces tener esa flexibilidad de permitirte pivotear, ¿no? Y decir, yo lo había visto así, de esta manera, con esta óptica, por estas razones, llega esta información nueva que no tenía y que no había visto y soy capaz de ir más allá de mi propio ego individual y a veces hasta profesional y decir, ¿sabes qué? Me hace sentido tu propuesta, vamos a darle. ¿Sí? Sí, bien, con ese enfoque sí me parece que me hace sentido. Muy bien, muchas gracias. Buenísimo, con mucho gusto. Bien,
¿Alguien más que quiera darle cierre a esto a través de contestar una de las dos preguntas o tenga alguna conclusión o comentario que quiera dar? Bienvenido antes de concluir. ¿Todo bien, además? Bueno, entonces, como normalmente, les agradezco la participación, la retroalimentación. Saben que la puerta está abierta si quieren seguir la conversación alrededor de esto con toda confianza. Y que sepan que la siguiente semana tendremos un formato